Ok, comenzamos con el problema 1 de la reflexión número 1 del parcial 2. Para ponerlos en contexto, se sabe, es de una leona y un jabalí. Se sabe que los jabalíes a campo abierto pueden mantener una rapidez de 40 km por hora. El cazador se percata que la leona se encuentra a 100 metros por detrás del jabalí y en ese instante la leona tiene una rapidez de 5 km por hora. Delante del jabalí a 200 metros se encuentra un río. Si el jabalí logra atravesarlo, obtendrá su salvación. Dibuje un esquema de lo que se está pasando. B, determine la aceleración que debe mantener la leona para atrapar al jabalí justo antes de llegar al río. Dibuje en una sola gráfica de posición versus tiempo el comportamiento de la persecución. Ok, en mi parcial no logré dimensionar este ejercicio y al comenzar a hacer el problema noté que es un ejercicio bastante fácil, ya que de esta aquí podemos encontrar en A que está dibujado el problema. Segundo, pasamos las dos velocidades de la velocidad del jabalí y la velocidad de la leona, las pasamos a metros sobre segundos porque están en kilómetros por hora. Entonces aquí están los resultados. Para el jabalí, como no tiene una aceleración, podríamos usar esta fórmula, la cual necesitamos el tiempo del jabalí, despejamos para t y definitivamente es 200 metros del jabalí y 11.11 metros sobre segundos, que es a la velocidad que va el jabalí, que nos da un resultado de 18 segundos. Lo mismo pasa con la leona, pero como la leona queremos saber la velocidad final, entonces sabemos que la velocidad inicial era 0, porque al percatarse comenzó y tuvo aceleración. Entonces, ¿qué queremos saber? La aceleración. Entonces despejamos para A. Entonces nos da esta fórmula, la cual nos dio la velocidad de la leona, que era 1.8 segundos. Entonces luego nos pasamos a la gráfica, que vemos que la del jabalí es una pendiente recta, es una recta, y la de la leona es una gráfica, una gráfica como en forma de arco, que es que va creciendo. Entonces la leona va tomando velocidad hasta alcanzar al jabalí. Eso fue en el problema 1. En el problema 2 nos dice que se lanza desde el suelo una piedra verticalmente hacia arriba con una rapidez de 10 metros sobre segundos. A, dibuje un esquema. B, el tiempo que le toma regresar al suelo, la altura máxima que puede alcanzar la bola, y D, si se desea que la piedra alcance el doble de su altura del inciso anterior, con qué velocidad inicial debe alcanzar. Ok. En mi planteamiento de mi parcial sí logré hacer el dibujo, sí logré entender lo que se estaba haciendo, lo que estaba aconteciendo, pero creo que hubiera una confusión de fórmulas. Entonces, como primer punto, sabemos que ya tenemos A. B, tenemos esta esta fórmula y despejamos para tiempo, lo cual nos da un tiempo de 1.02 segundos. El tiempo 2, eso es al volver, digamos, este tiempo ya es cuando vuelve, o sea, este es el primer tiempo cuando sube y este tiempo que aparece aquí es cuando baja. Entonces este mismo tiempo relativamente es multiplicarlo por 2. En C utilizamos esta fórmula, lo cual ya tenemos algunos datos y nos dio 5.10 metros. Esa es la altura que llegó a alcanzar la pelota, digamos, a lanzarla. Y la última, que es esta, logramos ver que tenemos aquí A, queremos encontrar la velocidad final y sustituimos para cada dato, lo cual ya tenemos, y como aquí tenemos un 2, ya despejamos ese 2 y sacamos una raíz cuadrada, que es lo que tenemos precisamente en este lado. Llenamos los datos y la velocidad inicial es de 14, o sea, relativamente con esa velocidad tenemos que lanzar la pelota.
En el problema 3 nos dice, un golpista novato necesita 3 golpes para meter la bola. Los desplazamientos sucesivos de la bola son 4 metros al norte, 2 metros al noroeste y 1 metro a 30 grados al este del sur. Si parte del mismo punto inicial, ¿cuál sería el desplazamiento más sencillo que un golfista experto necesitaría para hacer el hoyo? Proporcione su respuesta utilizando puntos cardinales. Entonces, creo que algo fundamental que creo que en el ejercicio no logré percatarme fue en puntos cardinales. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó a mí en el parcial? En el parcial, la gráfica relativamente esto lo tuve bien. Entonces, a partir de esto, creo que se iba todo lo demás. Pero creo que lo que me pasó es que me confundí en dónde sacar seno y dónde sacar coseno. Por ejemplo, en mi parcial yo no hice esto, sino que yo puse, digamos, a x es igual a 0 y a y sumé, digamos, no sé qué fue lo que sumé. Creo que le saqué coseno y seno a algo que no tenía que haberlo hecho. Entonces, aquí podemos ver que sacamos la componente en y, digamos, que es j. En este caso solo tenemos componente para arriba, en la B tenemos componente para arriba y tenemos componente en Y y en X. Entonces aquí como el ángulo está pegado al eje de las X, se le sacó coseno al ángulo que tenemos aquí. Entonces sumamos el Y y el J y nos dio, a los dos le sacamos, a uno le sacamos coseno, al otro seno, lo cual nos dio, relativamente nos dio este resultado. Lo mismo con C, le sacamos seno porque el ángulo está aquí, entonces el que está junto es el de las Y, entonces al Y se le sacó el coseno. Entonces en mi parcial lo que yo hice, creo que lo hice al revés. Entonces a lo que le tenía que sacar seno, le saqué coseno y fue al revés. Entonces aquí está la sumatoria, que es el vector resultante. Entonces aquí podemos ver que a esto, para sacar el desplazamiento, lo elevamos al cuadrado a los términos de adentro y le sacamos raíz. Y así es como nos dio el desplazamiento. Para sacar el ángulo, esta operación es la tangente inversa del componente en y. Si no estoy mal, aquí está, es 4.54 en J, sí, y J, y 1.91 que está aquí, ¿cierto? Entonces ahí ya obtuvimos el ángulo, que fue de 67 grados al noroeste del este. Como último punto fue el problema 4. El problema 4 sí no sabía absolutamente nada. Entonces, viendo la reflexión, pude entender que hicimos esto porque nos pedían en el problema 3, se los voy a leer, que dice: a continuación se muestra la gráfica de velocidad versus tiempo para una partícula que se mueve en línea recta solamente sobre el eje X. Determine A el instante en el cual la velocidad de la partícula se hace 0, que es en el instante 5.33 segundos, es cuando se hace 0. La B nos dice el desplazamiento entre t igual a 0 y t igual a 7s, y aquí está, hicimos la operación, entonces nos da 65 metros. La C, la velocidad promedio entre t0 y t7 segundos, que está aquí, que usamos la velocidad promedio, es 65 metros y 7 segundos, que son los 7 segundos que nos dan ahí, y es el 9.28 metros sobre segundos. El D nos piden la aceleración en tiempo de 4 segundos. Entonces aquí utilizamos el menos 10 y el menos 20 con este 7 obviamente y con el 2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos la operación y nos da menos 6 metros sobre segundos cuadrados. Esa es la aceleración. Entonces, y la esa era la aceleración en 4 segundos. Esto era la aceleración en 4 segundos. Y el
que es la aceleración promedio entre tiempo 0 y tiempo 12, que es de aquí para acá. Entonces es el menos 10, menos 20, que si nos damos cuenta es parecido a esto, solo que con el 12 que nos pide y el 0 totalmente. Entonces nos da 2.5 metros sobre segundos. Con esto podemos darnos cuenta que aquí tuve problemas en el 1, en todas las, relativamente en la 2, en la 2C, en la 2D, que fue por falta de conocimiento, que fue por falta de conocimiento y por procedimiento desconocido, defectuoso, perdón, conocimiento defectuoso. Y por último, en el problema 4, que era por falta de conocimiento, fue el que logramos trabajar en este problema. Entonces, muchas gracias, me despido, a la próxima.